Hola. Para comenzar con Java de la manera correcta, tenemos que hablar de la programación orientada a objetos, ya que en Java reconoce como toda entidad en Java todo es un objeto. Claro que está la programación funcional, donde este paradigma cambia un poco, pero eso lo veremos luego más adelante. Para entender bien la programación orientada a objetos, o POO, tenemos que comprender primero qué es una clase y entender que una clase no es más que la representación abstracta de un elemento, ¿sí? Basándose en sus características como lo son los atributos y el comportamiento. El uso de una clase será lo que conocemos como objeto o instancia. Casi todo sustantivo puede ser representado como una clase en términos de atributos, llamándose el color, el tamaño y otros detalles, y el comportamiento como moverse, comer, dependiendo de la definición de la clase o lo que ésta quiera representar. Tener una clase que represente un objeto nos permite realizar en código lo que queramos manipular de este objeto, ¿sí? Si tenemos la clase carro, por ejemplo, podemos usar unos cuantos carros queramos instanciando esta clase que representan el auto, como por ejemplo el color y la velocidad del auto. Entonces, vamos a proceder a crear en nuestro proyecto la clase carro. Damos new java class y ahora ya tenemos nuestra clase carro. Entonces lo que vamos a hacer es crear el string id, vamos a crear privado para que no se pueda acceder, ¿sí? Y vamos a crear también como int velocidad, ¿sí? Y le agregamos el color para seguir el ejemplo de manera completa. Bueno, ya tenemos nuestro identificador de la clase, que va a ser un parámetro donde con él vamos a poder distinguir si tenemos uno u otro carro. Vamos a saber de qué objeto estamos hablando, aparte del nombre del objeto. Vamos a tener un parámetro color y un parámetro velocidad. Cuando se define una clase, definir una clase es como definir una receta. Haciendo la analogía, podemos decir que las variables o atributos serían los ingredientes de la receta y los pasos a hacer la comida, en el caso de una receta de comida, serían las funciones. Entonces, ya tenemos definido nuestras variables que definen el comportamiento, perdón, los atributos que representan el carro. Ahora vamos a pasar a lo que sería las funciones. La función más básica que tiene una clase, que toda clase la tiene, aquí ya esta clase tiene una función implícita que se llama constructor. Para acceder al constructor, se accede en el momento de instanciar la clase. Por ejemplo, si queremos instanciar, ¿qué es instanciar la clase? Instanciar la clase es crear un objeto de una clase. Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos el nombre de la clase, el nombre que va a tener nuestro objeto, por ejemplo, objeto carro. Y con la palabra reservada new, con esta palabra reservada de Java, decimos que vamos a crear un nuevo objeto de qué tipo, de tipo carro. ¿Y a quién llamamos? Al constructor. Un constructor vacío, que es un constructor implícito que tiene toda clase de Java al momento de crearse. ¿Para qué nos sirve este constructor? Esta es una función que se ejecuta en el momento de llamar al new, que permite o nos va a permitir inicializar variables en el caso que lo queramos o hacer nada. En este caso vamos a inicializar, por ejemplo, velocidad igual a 0 sin el constructor. Pero vamos a crear un constructor con el ID. Ahora nos dice que hay un problema. Cuando creamos un constructor de manera explícita, tenemos que colocar nuestro constructor vacío obligado, ¿sí? Entonces, lo creamos y vamos a crear uno nuevo
con un poco más de parámetros donde vamos a indicar nuestro ID y el color. Perfecto. Listo. Esto no sé. No es un problema de que no se está usando. Bueno, no importa. Ya ahora tenemos 3 constructores. Eso quiere decir que tenemos 3 maneras de crear un objeto. Sí, por ejemplo, carro con ID. Entonces le vamos a pasar como parámetro carro con ID en texto, ya que nuestro ID es de tipo string, por lo que va a permitir texto. Cuando se llame a este new con este parámetro de por medio, lo que estamos haciendo es llamar al constructor que recibe el parámetro ID. Él se lo va a asignar a nuestro atributo ID y con eso vamos a tener identificado este objeto. ¿Qué pasa con el objeto que no está inicializando? Cuando un objeto no se declara o no se inicializa, perdón, entonces está en null. Bueno, objetos como string, ¿no? Porque objetos primitivos como int se inicializan automáticamente en 0. No es necesario, incluso es redundante colocarle en la inicialización en 0. Ahora, ¿cómo hacemos para ver nuestros objetos? Vamos a imprimirlos. Primero imprimimos lo que sería el objeto carro, que sería nuestro objeto sin inicializar, y nuestro objeto con ID. Y ejecutamos nuestro proyecto. Vemos el hola mundo, estoy aprendiendo Java, y vemos aquí algo que es seguramente es la dirección de memoria, una representación hash de nuestro objeto de cada uno. ¿Cómo hacemos para verlo de una manera que sea legible? Entonces aquí vamos a comenzar con lo que serían las funciones. ¿Sí? Primero entendamos de que vamos a seguir con la analogía de la receta. ¿Sí? Tenemos ya nuestros ingredientes, ahora vamos a hacer los pasos. Una clase no es más que la definición, que es esto, es la definición de un objeto, un elemento, donde colocamos sus atributos y su comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de un carro? Bueno, tenemos muchos: encender, acelerar, frenar, vamos a implementar un acelerador y un freno. ¿Sí? ¿Qué va a hacer acelerar? Acelerar no va a ser más que la velocidad más un parámetro de aceleración. Las funciones se declaran. Primero se indica el alcance, ¿no? Si es público o privado. Cuando es público, se puede acceder desde la instanciación. Cuando es privado, no se puede acceder sino desde la misma clase. Y ahorita explico mejor esto. Esta función retorna un parámetro flotante y recibe otro flotante, pero aquí nos está dando error. ¿Por qué? Porque velocidad está en entero. Entonces coloquémosle un entero para que no nos dé problema. Y entero. Ahora sí podemos trabajar velocidad de entero menos entero y nos da todo correcto. Perfecto, ya tenemos nuestra clase que tiene parámetros de atributos y parámetros de comportamiento, que son inherentes a un carro, como acelerar y frenar. Ahora procedemos a acelerar y aceleramos en 1, y nuestro objeto con carro ID vamos a frenar. Para acceder a una funcionalidad de un objeto que está definido en una clase, se procede con el punto. Una vez que le damos punto, nos da la opción a ir a acelerar, frenar, y esta función que se llama toString. Esta función se ejecuta implícitamente cuando se imprime el objeto. Por ello, es la que se ejecuta en ese momento cuando estábamos observando el contenido del objeto. Ahora, ¿qué podemos hacer para ver nuestro objeto de manera legible? Vamos a sobreescribir esta función porque hay funciones que son propias del lenguaje, como el toString, equals, que son
de Java inherentes a una clase. Y la función frenar y acelerar se la agregamos nosotros. Entonces vamos a hacerlo con clic derecho, generate, y tenemos acá toString. Acá podemos seleccionar los atributos que queramos ver en el toString. De momento queremos verlos todos, así que les damos OK. Perfecto. Vamos a una estructura. ¿Sí? Si vemos, bueno, tiene el override, como comentaba, es una clase propia. Si le damos control clic, vamos a poder ver la definición, una nota del API, cómo se utiliza, qué se puede hacer, y qué es lo que es básicamente. Es el class name, arroba, más un hash del string. Y ahora ejecutamos nuevamente nuestro proyecto. Ahora sí podemos ver de manera legible. Podemos ver que objeto carro, su ID es null. ¿Por qué es null? Porque en este su ID no fue inicializado. Podemos inicializarlo como lo hicimos en string aquí en el constructor o acá adentro, o podemos incluso crear una nueva función que sea pública, porque si nos fijamos no hay manera de editar ese ID. Si le damos objeto carro.id no sale nada. Entonces vamos a agregar una funcionalidad aquí abajo del último constructor. Esta va a ser vacía porque no vamos a retornar nada. Set ID. Problemas. Ok. Vamos. Acá ya nos sale el ID, nos la sugiere, por lo que la vamos a tomar, y es esto. Vamos a recibir un string y se lo vamos a asignar a ID. Entonces nos vamos a nuestra instancia, le damos objeto.setID y ya lo tenemos, y le vamos a colocar carro sin ID. Se cargó desde setID. Con esto estamos cargando en objeto carro el ID por una funcionalidad llamada setID. Estamos acelerando y en este estamos frenando. Vamos a colocar la ejecución. Y con esto ya tenemos una clase implementada llamada carro, que tiene la función de acelerar y frenar, ¿sí? Donde la función reduce la velocidad en el momento de frenar, acelera en el momento de acelerar, y se puede instanciar desde nuestro menú, para luego sobreescribir el método toString y observar lo que tiene cada objeto instanciado adentro. ¿Qué pudiésemos agregar que sí para que el código se vea mejor? Bueno, esto que está aquí es equivalente a velocidad más igual aceleración. ¿Qué es recomendable? Comentar el código. Hay código que a veces no son muy legibles, y con el // podemos dejar el comentario de una sola línea. Ahora, si queremos hacer un comentario de varias líneas, lo hacemos con /*// y acá colocamos sobreescritura de funcionalidad toString. Y con esto completamos lo que sería la integración de una clase, definición de atributos, definición de funciones, para luego más adelante ir profundizando poco a poco en lo que es los conceptos más básicos de Java y los más profundos. Vale, nos vemos en un siguiente